poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Muy bien. Hoy seguimos con la serie El Reino de Dios. Y quiero hablarles acerca de el origen y motivos del adversario, ¿sí? De dónde viene y qué le motiva al adversario. La última vez profundizamos en la naturaleza del adversario y nos enfocamos en el carácter, las actividades y el futuro de Satanás. Si la semana pasada ustedes no vinieron o no fueron a YouTube a ver esta predicación, les soy franco, esta serie es una de las más intensas que yo he tenido. He estado orando, buscando el rostro de Dios. No es que no lo haga, siempre lo hago, pero con esta serie realmente he tenido que navegar y ha habido una lucha tremenda en el reino espiritual. Entonces iniciamos esta pequeña serie sobre el reino de Dios para prepararnos para la visita de Rita Cabezas, psicóloga clínica y pastora, quien estará acá con nosotros en algunas semanas. Esto de alguna manera espero que sea como una plataforma que nos ayude un poquito a entender la sanidad emocional y la liberación demoníaca. Tener una sólida perspectiva, yo creo que es muy importante, como también una sana doctrina sobre el tema, porque esto nos va a ayudar a discernir muy bien cuando ella esté con nosotros. Este asunto tiene el riesgo de que muchas personas que no tienen conocimiento se vayan a extremos, ¿sí? La palabra nunca nos insta a estar buscando al diablo, como algunas personas tienen por costumbre buscar al diablo en cada símbolo y en cada señal. Algunos dicen, pues Toyota es del diablo porque tiene 2 cachos, Starbucks también es del diablo que tiene una cola. En fin, hay personas que ese es su mundo, andan buscando, ¿verdad?, algo místico, porque son personas místicas, ¿verdad?, que andan buscando al diablo en un papel. Le tienen a veces, digamos, más miedo a un símbolo que al diablo, porque eso le encanta a él. Si le puede tener miedo a un símbolo, pues mucho más terror al diablo. Al diablo le encanta eso, que las personas anden buscando cuál es la señal, andan detrás de señales, pero no meten su cabeza y su corazón en la palabra de Dios. Son ignorantes de la palabra de Dios. Y eso no es lo que queremos. Queremos una sana doctrina al respecto. Y por esta razón, ¿verdad?, si no asistes a un grupo familiar, te estás perdiendo la oportunidad de interactuar con la Biblia en mano, ¿verdad?, con otros. En esta serie de Desafíos de la Vida Cristiana estoy escribiendo un segmento de lecciones que tratan con este mismo tema. O sea, muy adrede empecé todos esos temas. De hecho, los devocionales diarios de toda esta temporada se enfocan en el mismo tema. Tanto los devocionales que pasamos por Facebook a las 6 de la mañana, como también los grupos familiares, como las predicaciones. Estamos de alguna manera enfocados en este momento, en este tema tan importante y de igual manera necesario. De hecho, comenzamos esta semana con la lección 37, lidiando con el desastre. ¿Cuántos fueron a un grupo familiar? ¡Wow! O sea, muy pocos veo yo. ¿Dónde está la iglesia? El propósito de esta lección es comprender el papel del diablo en contraste con la bondad de Dios en relación a los desastres naturales y humanos. La próxima semana, o sea, a partir de mañana, ¿verdad?, a partir de esta semana que viene, vamos a estudiar la lección 38, titulada El Diablo. Así se llama. Y el propósito de esta lección es exponer el poder y las estrategias del diablo, ¿sí? Del 6 al 11 de febrero, o sea, la semana en la que Rita Cabezas viene a la iglesia, estudiaremos la lección 39, se llama la lección Detectando al Engañador. Y su propósito es aprender a discernir la sana doctrina. Luego, la semana posterior a la visita de Rita, estudiaremos la lección 40,
titulada Enfrentando la tentación. Y el propósito de esta lección es aprender a enfrentar la tentación satánica como lo hizo el Señor Jesús. Porque hay personas que quieren enfrentar al diablo con sus propias ideas y su propia religión. Digo religión porque a veces no hay nada de Biblia en lo que creen. Entonces, enfrentamos cualquier tentación del diablo con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Invierto largas horas, hermanos, orando y estudiando las escrituras, coordinando predicaciones, creando lecciones, bosquejando cada predicación. Y lo digo porque de nuevo hay personas que no entienden mi rol, no entienden el rol del pastor. Mi responsabilidad primera es buscar el rostro de Dios y predicarles el evangelio. Lo demás es importante, pero si alguien más puede hacer lo que el pastor también puede hacer, entonces alguien más debe hacer lo que el pastor no está haciendo. ¿Aló? Porque una vez pregunté un domingo y les dije, ¿quiénes salen a evangelizar? Y una hermana muy conocida que lamentablemente dijo, el pastor, porque a él se le paga. Pues ya saben dónde están ubicados. Qué error tremendo, lamentablemente. Hay personas que así piensan, ¿sí? Entonces, mi responsabilidad es darles a ustedes que cuando ustedes vengan, hermanos, yo no me paro en este púlpito así como otros, ¿verdad? Que solamente abren, a ver dónde le cae el dedo. Yo dedico 2 días para este mensaje. ¿Aló? O sea, dedico sumo tiempo para que cuando venga acá yo sepa exactamente qué es lo que Dios nos quiere decir. Y así les he enseñado a los predicadores de igual manera que se paran acá. Una vez, ¿verdad? Una vez más, hermanos, ¿verdad? Esta va a ser una predicación amplia e intensa también. Y si tienes miedo y quieres salir corriendo, te recuerdo que es Satanás tratando de influenciar tus acciones. No me sorprendería que alguien acá se sienta incómodo y que quiera salir huyendo. Y eso es exactamente lo que el diablo quiere causar en algunas personas. ¿Sí? Así que quédate hasta el final. ¿Qué importa si otros salen más rápido del parqueo si tú viniste del parqueo? O si pierdes tu autobús, no te preocupes. Va a haber otro. Pero quédate hasta el final. Si sientes miedo o quieres salir corriendo, es Satanás tratando de influenciar tus acciones. Y si te interrumpe el adversario, está tratando de distraerte. Ten cuidado con tu teléfono. Porque hay personas que no tienen nada de discernimiento, que aún en el mismo culto, disculpe que sea tan explícito, pero en el mismo culto se levantan y le dicen, aló, estoy en el culto. Sí. Y yo una vez estaba predicando y oí desde acá, ay bendito Padre Celestial, no me digas. Yo, ¿qué? Y ya todos querían, y lo peor es que todos los otros también querían saber el chisme. Así que no te dejes, ¿verdad?, desenfocar. ¡Aló! Comencemos con el origen de Satanás. Primero vamos a responder, en sí 4 preguntas, ¿ok? Vamos a responder 4 preguntas al respecto. Y luego vamos a lidiar con, ¿verdad?, con el asunto de, ¿verdad?, en qué estado fue creado el diablo. Tercero, voy a responder a la pregunta brevemente sobre qué es lo que él solía hacer antes de que cayera. Y por último, en esta primer segmento vamos a hablar sobre cómo cayó el diablo. Ese va a ser el primer segmento. Después, obviamente, vamos a hablar de igual manera acerca de cuáles son sus motivos. ¿Sí? Entonces, veamos primero cuál es el origen de Satanás. ¿Sí? Busquemos, por favor, en Colosenses 1 y de una vez váyanse a Isaías 14 porque vamos a leer estos pasajes. Espero que si, ¿verdad?, hayas traído tu Biblia o tu aparato, porque algunos tienen su aparato y si no tienen Biblia, busquen ahí a alguien con quien sentarse. Tomen notas porque esto es de suma importancia. Si no tiene una pluma ahí, preste una. Y no importa, escriban su Biblia, por favor. La primera pregunta sobre el origen de Satanás que quiero responder es
¿cuándo fue creado Satanás? ¿Cuándo fue creado Satanás? Mira, primero quiero decirte que Dios no se siente obligado a darnos información que no necesitamos. Porque su palabra, de hecho, no nos dice explícitamente cuándo fue creado el diablo. Sin embargo, sí nos dice en Colosenses 1, versículos 16 al 17. Mira lo que dice esta palabra de Dios. La leemos con reverencia a Dios Padre y a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Dice Colosenses 1:16, esta versión dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y en Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. O sea, la premisa acá es de que Dios fue quien creó todo lo visible y lo invisible. Tenga autoridad o no tenga autoridad. Sea perenne, sea de naturaleza eterna como los ángeles, o sean temporales como los animales. Todo Dios lo creó, y no solamente eso, sino que por su propio poder permanecen. La tierra no va a desaparecer hasta que Dios diga caput. Así que no importa que tanto tú quieres salvar a tu madre naturaleza, tu madre naturaleza se va a morir, si eso es lo que tú le llames. Para mí no es mi mamá, ¿verdad? Mi mamá ya está en el cielo. En este pasaje, ¿verdad? Afirma lo que leemos en Génesis 1, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó el día y la noche y dijo que eran buenas. Dios creó la expansión de las aguas y después creó los peces eventualmente y dijo que fue bueno. Dios creó la vegetación y dijo que fue buena. Dios creó las estrellas y las estaciones y le parecieron bien. Y en el sexto día Dios creó las bestias, los bípedos y los cuadrúpedos, como también los animales que se arrastran. Y finalmente ese mismo día creó al hombre, el sexto día. Fíjense, Dios creó todo. De hecho, lo menciono porque generalmente se supone que Satanás fue arrojado a tierra poco tiempo después de la creación del hombre. ¿Sí? Ahora, haya sido así, eso no es importante, pero eso es lo que suponemos. ¿Sí? Ahora, así que de alguna manera sabemos de que quien creó a Satanás fue Dios. Ahora dice, ay, pero ¿cómo creó a Satanás? Espérate, llevamos, ¿verdad? Porque la segunda pregunta responde a esta primera. ¿En qué estado fue creado? ¿En qué estado fue creado? ¿Okay? En Ezequiel 28:15, si tú le lees, sabemos que el diablo fue inicialmente, o sea, lo que ahora conocemos como el diablo o Satanás, fue inicialmente creado en inocencia. Digan todos, inocencia. De nuevo, Ezequiel 28:15 dice: perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. O sea, él fue creado inocente. Al decir perfecto no se está refiriendo perfecto como Dios. Se refiere a que fue hecho inocente. Digan todos, inocente. Cuando usted tiene un bebé, ese primer día que el niño nace, ese bebé es inocente. Digan todos, inocente. Pero ese bebé no es perfecto, ya viene con una tendencia pecaminosa. ¿Sí? No viene perfecto, viene inocente. Dios, de nuevo, todo lo que ha creado lo creó bueno e inocente, pero no perfecto. ¿Aló? Por esa razón es que aunque un árbol es inocente, también se tuerce, porque no es perfecto. Por eso un niño, de nuevo, es nacido inocente, pero eventualmente cuando ya cobra razón, se vuelve manipulador. Cuando llega a darle queja a su padre o a su madre, de su hermanito o del vecino o como sea, los niños aprenden rápidamente porque ya tenemos esa tendencia todos desde que nacemos. ¿Sí? Entonces, lo que sabemos, hermanos, es que lo que hoy conocemos como el diablo fue creado en inocencia. Fue creado inocente. ¿Me entienden? Como el hombre fue creado inocente. Cuando Dios puso a Adán y a Eva en el Edén, Adán y Eva no eran perfectos. Digan, no eran perfectos, digan. Eran inocentes, digan, eran inocentes. ¿Sí?
eran inocentes, es decir, ellos no tenían el conocimiento de que estaban desnudos, ni siquiera, imagínense. Una persona inocente es alguien que puede ver piel y no se alarma, ¿sí? ¿Sí? Pero estoy seguro que la mayoría de nosotros, ya al ver un poquito de más piel de la necesaria, nos asustamos un poquito. ¿Por qué? Porque ya no somos inocentes. A ver, digan todos, yo no soy inocente. Esa es la verdad, ¿sí? No somos inocentes por naturaleza. ¿Por qué? Porque ya sabemos, nosotros los adultos ya pecamos por lo menos una vez. Si usted no ha pecado, entonces posiblemente usted es un ángel y está equivocado del lugar donde está. Si usted es humano, de seguro ya usted sabe qué es el pecado. Ya mintió, ya robó, ya manipuló a otras personas, ¿sí? Entonces la respuesta es que el diablo fue creado inocente, ¿sí? Una tercera pregunta fundamental sobre el origen de Satanás es: ¿qué hizo antes de convertirse en el adversario? ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo Satanás antes de convertirse en el adversario? Esa es una pregunta muy importante. Mira, si lees Job 38, aquí tenemos una pista de Dios mismo de lo que solía hacer el diablo antes de llegar a ser el diablo. Tal vez recuerdes que después de que Job trató de defenderse o defender su inocencia ante sus amigos, ¿sí? ¿Te acuerdas que todo el argumento de Pablo era defenderse? Porque sus amigos decían: tú estás en esta situación porque pecaste. Dinos la verdad, come on. ¿Con qué mujer engañaste a tu mujer? O sea, ¿qué robaste? ¿Qué hiciste? ¿Sí? Y él defiende su inocencia. Y después de eso, como ya no puede defender su inocencia, le empieza a reclamar a Dios. All right? ¿Recuerdan eso ustedes, verdad? Muy bien. Entonces, finalmente, pues presenta su argumento a Dios. Dios entonces en Job 3:1 empieza diciendo lo siguiente. El Señor dice, Job 38, versos 1, dice: el Señor respondió a Job desde el torbellino y dijo: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe ahora tus lomos como un hombre, y yo te preguntaré y tú me instruirás. O sea, Dios le está diciendo: ok, ponte los pantalones. De ahí viene, por cierto, la expresión esa: ponte los pantalones. ¿Sí? Sí, es cierto. Verso 4 dice: ¿dónde estabas tú? Le pregunta Dios a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas? ¿Ya sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? O sea, ¿quién midió de qué tamaño iba a ser la tierra? Verso 6 dice: ¿sobre qué se asienta sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? O sea, Job no tenía idea de que la tierra se mueve sobre un eje. Ustedes saben que nosotros estamos en un eje, ¿verdad? Un eje donde la tierra gira, ¿verdad? Una vez al año gira alrededor del sol, una vez al año, ¿sí? Y no solamente gira, sino que se inclina también, ¿ok? Entonces, eso es lo que el Señor le está diciendo. ¿Quién hizo el eje de la tierra? ¿Quién hace que la tierra se incline y regrese otra vez, ¿verdad? A su cenit? ¿Quién lo hace? Y el verso 6, noten por favor, estoy leyendo Job 38, dice: ¿sobre qué se asientan sus bases? Hablando del mundo. ¿O quién puso su piedra angular? Como dice el 6. Pero luego el 7 dice: cuando cantaban junto a las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. O sea, Dios le está preguntando acá, fíjense, a Job, le está diciendo: ¿estuviste tú cuando yo hice la tierra, cuando ningún ángel había caído todavía? Miren el verso 7, Job 38, 7. Esa es la pista que encontramos, ¿verdad? Cuando dice: cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. O sea, Dios creó el universo mucho antes de que el diablo cayera. ¿Aló? Ahora, pon atención de nuevo al verso 7. ¿Por qué pienso que esas estrellas del alba se refieren a Satanás o a los ángeles? Bueno, miren. Primero, porque estas estrellas no son de Hollywood. Estas estrellas cantaban de la misma manera que gritaban los hijos de Dios. Dice que las estrellas no gritan, ¿verdad? ¿Ha oído usted una estrella gritar? No, excepto los de Hollywood, ¿verdad? Pero aquí se refiere, cuando dice que las estrellas del alba, se refiere a los ángeles de Dios. ¿Sí? De hecho, Job 1.6, si regresas a Job 1.6, vas a encontrar de que dice un día cuando los hijos de Dios
vinieron a presentarte delante del Señor, Satanás también vino entre ellos. O sea, la Biblia dice que todo aquel que Dios ha creado, de alguna manera se le da título de hijo. ¿Por qué? Porque fue Dios quien los creó. Y aquí es donde muchos erran, porque como dice ahí que vinieron los hijos de Dios y entre ellos estaba Satanás, entonces Satanás es hijo y por lo tanto como hijo también es hermano de Jesucristo. Eso es lo que los mormones creen. ¿Me entienden? ¿De dónde lo sacan ellos? Pero acá simplemente cuando dice hijos de Dios se refiere a todo aquel que Dios ha creado. Hoy día, de alguna manera, todo aquel que hoy no cree en Dios continúa siendo de alguna manera hijo de Dios porque fue Dios quien lo creó, pero no es hijo legítimo como aquel que ha aceptado a Cristo Jesús. ¿Me entiende la diferencia? ¿Sí? Entonces parece ser que Satanás, miren, solía cantar y gritar de gozo en presencia de Dios. Ya la semana pasada lo vimos un poquito. Además, si recuerdas en Ezequiel 28:13, que lo vimos la última vez, describe la hechura de sus piedras, dice, de sus piedras preciosas, hechas específicamente para el poderoso querubín, antes de que encontrara maldad, se encontraba maldad en él. Dice que Dios, ¿verdad? Dice que, hubo una hechura, un patrón, un estilo de piedra preciosa, ¿sí? De hecho, si ustedes leen, de nuevo, si ustedes leen Ezequiel 28:13 en la Reina Valera, la palabra hechura se traduce como tamboriles y flautas. O sea que, porque eso es una traducción alternativa. O sea que de aquí es de alguna manera decimos que el diablo estaba encargado de la música en el cielo. Porque dice que el día que fue creado se hicieron los tamboriles y las flautas. O sea, usted no va a hacer algo para su hijo a menos que usted quiera que su hijo lo use, ¿verdad que sí? ¿Sí? Entonces, de ahí sacamos, entendemos entonces ¿verdad? Que él era músico, que era cantante, que era, ¿verdad? ¿verdad? Alguien que tenía una habilidad fabulosa para adorar a Dios inicialmente. De hecho, quiero decirles que históricamente los eruditos de la Reforma, particularmente aquellos de trasfondo bautista, creían que Satanás solía ser el querubín a cargo de la adoración en el cielo. Ustedes leen cualquier documento histórico de teología o de doctrina, ustedes van a encontrar que esta era la inclinación de todos ellos. Quiero decirles que esa también es mi inclinación, hasta que haya tal vez otro argumento bíblico. No argumento teológico de alguien más, no. Si la Biblia de alguna manera yo encuentro, en algún momento tal vez cambie mi parecer, pero hoy por hoy, ¿verdad? Yo entiendo que el diablo, ¿verdad? O sea, Lucifer era inicialmente un... Ahora, lo que sí sabemos, con certeza sabemos, es que todos los seres alados cantan angelicalmente. Todo ser alado canta angelicalmente. Usted mira, cada vez que usted oye a un ángel están cantando, están diciendo, ¿verdad? Como en Isaías capítulo 6 dice que se miraban uno a uno, decían, cantaban, decían, oh, de santo, santo, santo el Señor, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Ellos se miran uno al otro y se recuerdan uno a otro de que Dios es santo y lo hacen en canto. Los ángeles cantan mejor que nosotros. Y no te preocupes, el día que llegues al cielo ya no van a haber gallitos, ni van a haber mala voz, vas a cantar, pero mira, lindísimamente, no te preocupes, todos vamos a cantar en el cielo, porque todo ser que Dios hace para la alabanza de Él, tiene que aprender a cantar. ¿Sí? Y aquí, por esa razón es que aquí nos entrenamos, aquí cantamos nuestros cantos. ¿Por qué? Porque estamos empezando a entrenarnos. Este es el coro en entrenamiento para que el día de mañana, cuando lleguemos a la presencia de Dios, todos cantemos en un coro al unísono, bien armonizado, bien correcto, para que Dios diga, ah, qué lindo suenan estos. ¿Aló? Entonces lo que sí sabemos es que todo ángel que Dios ha creado sabe cantar. ¿Sí? Ahora, la cuarta respecto al origen de Satanás es cómo cayó. ¿Cómo cayó Satanás? Ahora, vayamos a Isaías 14, porque ahí tenemos una respuesta fabulosa.
Ahora recuérdense que así como Ezequiel 28 se dirige al príncipe de Tiro, si ustedes leen, ¿verdad? Ezequiel 28 se refiere, o sea, se dirige al rey de Tiro, y aquí en Isaías se dirige al príncipe de Babilonia. Pero fíjense que ambos pasajes nos dan pistas claras de que tanto Ezequiel como Isaías se refieren a Satanás. ¿Ok? Se refieren a Satanás. No tengo tiempo para explicarles por qué razón. Solo tomen mi palabra. Aquí está hablando legítimamente de lo que hoy conocemos como Satanás. Isaías, capítulo 14, vamos a ver ahí del versículo 12 al 20. 12 al 20. 14, 12 al 20. Dice: ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Ahora, quiero hacer una pausa ahí. Esa palabra en hebreo, lucero, es Helel. ¿Sí? Helel. De hecho, si usted habla con un judío y le dice: el Señor reprenda a Helel, ellos van a entender a qué se refiere. Porque Helel es lucero. ¿Sí? O sea que inicialmente el nombre de este tipo era Helel o lucero, Lucifer. ¿Aló? ¿Sí? Entonces de ahí donde se traduce esa palabra. No sé cómo, yo creo que la Reina Valera dice Lucifer, parece ser. ¿Qué? Lucero, muy bien, Lucifer, de ahí sacamos la palabra Lucifer o lucero. Dice la segunda parte del 12, dice: has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Verso 13, pero tú dijiste en tu corazón. Noten, él pensó en su corazón. No se lo dijo a nadie, pero lo pensó en su corazón. Pero ¿saben quién lee los corazones? Dios leyó su corazón. Sí. Y dice: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios me levantaré mi trono. Entonces aquí dice por encima de las estrellas de Dios. Entonces sabemos que en este contexto las estrellas se refieren a los ángeles de Dios. ¿Me entienden? ¿Sí? Y luego dice: y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. 14, subiré sobre las alturas, me haré semejante al Altísimo. Ahora, noten en estos dos, noten qué tan egocentrista es él. En Ezequiel 28, el único que toma acción en Ezequiel 28 es Dios. Dice: yo lo derribaré, yo le haré juicio. En este caso es el diablo. Porque miren lo que dice. El verso 13 dice: pero tú dices de tu corazón, subiré, o sea, yo subiré. ¿Sí? Y luego dice, y yo levantaré mi trono. Y luego dice: y yo me sentaré. Y el 14 empieza: yo subiré sobre las alturas de las nubes. Noten por favor, ¿verdad?, lo egocentrista que él es. Él está pensando, ¿en quién está pensando el diablo en este momento? Este Lucifer. En él mismo, ¿verdad? Y por eso debemos tener cuidado con nuestros yos. ¿Aló? Yo voy a invertir en esta casa y le voy a sacar dinero. Yo me voy a casar con esta mujer y voy a ser feliz. Yo voy a comprar este carro para ya no tener esta chatarra. Yo. ¿Aló? Debemos tener mucho cuidado, porque eso es precisamente lo que Lucifer hizo, mis queridos hermanos y amigos. El 15 dice: sin embargo, serás derribado al Seol, o sea, al lugar donde están confinados todos los que ya no están en esta tierra. Dice: a lo más remoto del abismo. Ok, miren, yo sé que a Dios dice: ay, sean tan humildes, loco, aunque sea una esquinita en el cielo, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, en el cielo no hay esquinas como tales, ¿ok? O estás en el cielo o no estás, esa es la onda. O sea, o estás o no estás, ¿ok? Tu pata no va a estar en el infierno y todo lo demás en el cielo, ¿no? O estás completo en el cielo o estás en el infierno, así es la cosa. Pero que esta entidad, este Lucifer, va a ser enviado a lo más remoto
del abismo. O sea que el día que el diablo sea encarcelado, va a estar en lo que le llaman en confinement. ¿Cómo se dice en español confinement? Aislado, ¿verdad? O sea, en la aislación total. ¿Está correcto? ¿Aislación? Aislamiento. Gracias. Thank you. Sometimes se me olvida mi español. En aislamiento completo. Lo cual sugiere, ¿por qué ponen a una persona en aislamiento completo en la cárcel? ¿Por qué? Para que no contamine a los demás. ¿Por qué otra razón? Porque es malo y peligroso. Pero también para que no lo maten. ¿Aló? Entonces, ¿por qué razón? Porque habrá un día, como vamos a ver en un momentito, habrá un día cuando todos van a quererle cobrar al diablo. Sí, porque el diablo promete y nunca cumple. Pero un día va a ser enviado, ¿verdad?, al Seol, o sea, hablando del lago de fuego, eventualmente va a ser enviado al lago de fuego y va a tener que ser enviado hasta lo extremo, porque el enemigo, hermanos, el diablo, es tan malo que no puede vivir con otras personas. Y lo peor de todo, ¿saben qué? Es que las personas malas, la cual también se lleve él, porque alguna gente, fíjense que alguna gente que él se va al infierno era gente buena, pero gente incrédula, buena pero incrédula, se va a ir al infierno. Lo peor de todo es que la gente más, valga la mala gramática, la gente más mala, no es correcto que ustedes estén, o sea, la peor gente va a andar buscando, ¿verdad?, allá, ¿dónde está el diablo? Porque queremos cobrarle. Y aquel va a estar, mire, allá en el, ¿verdad? Allá, ahora ya no va a ser el, verás, el diablo coludo, así bien, ¿verdad? ¿Verdad? Bien apuesto como ahora lo conocemos. ¿Ah? Dice el 16, los que te vean te observarán y te completarán y dirán, noten lo que van a decir, que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos, que puso al mundo como un desierto, que derribó sus ciudades y que a sus prisioneros no abrió la cárcel. ¿Ah? O sea, se van a quedar callados y dicen, óigame, pero, óigame, y este era el diablo usted. Y cómo es que, mire, y cómo es que si yo estoy en el infierno, si no es tan, no es tan fuerte como usted, pero ya para persona se le va a estar quemando la cola también igual que toda la demás gente en el infierno. Me explico, ¿verdad? Sí, yo sé que es un poquito chistoso, pero ahora, veamos entonces, como ahora ya vimos cuál es el origen, digamos, de Satanás, veamos lo segundo, y es, ¿cuáles son los motivos de Satanás? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Qué lo mueve? ¿Qué lo mueve a Satanás? ¿Sí? Bueno, miren, hay muchos motivos realmente, muchos motivos que mueven a Satanás. Pero hoy no tengo tiempo sino solo para hablarles de dos que son sumamente importantes. ¿Ok? La primera motivación o el motivo, que es lo que lo mueve a él, es la envidia. Digan todos envidia. Ahora, a ver, para que ustedes me entiendan, porque es importante, creo, aclarar qué es envidia. ¿Okay? ¿Qué es envidia? Antes de preguntarles qué es envidia, quisiera preguntarles qué es la avaricia. ¿Qué es la avaricia? La avaricia es tener lo suficiente y desear tener más de lo suficiente. Ambas cosas. ¿Ok? La avaricia es una persona que tiene suficiente, pero que desea más de lo suficiente. Por esa razón es que algunos de ustedes han sido avaros, porque se han buscado 2, 3 trabajos. Y si hoy están acá o me estás viendo porque no tuviste que trabajar, entiendo que algunas veces hay necesidad, ¿verdad que sí? Digan todos, hay necesidad. Pero la mayoría de veces nosotros podemos, hermanos, buscar alternativas.
Porque es mejor ganar poco y comer frijoles que ganar mucho, comer carne y estar en el infierno. ¿Sí? Pero algunos prefieren mejor ser avaros. Es decir, quieren acumular más de lo que necesitan. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la envidia? La envidia es no tener lo que se necesita o lo que la persona piensa que necesita y desear lo que otra persona tiene, o desear que la otra persona sea tan miserable como ella misma. Esa es la envidia. ¿Sí? El avaro tiene su carro porque ha trabajado por él. ¿Aló? Pero el envidioso, fíjense, no tiene y desea tener y odia a los demás que tienen porque ellos tienen lo que esta persona desea tener. O sea, en otras palabras, hermanos, de hecho, quiero decirles que la mayoría de negociantes, no envidiosos, casi, algunos son envidiosos, obviamente. Sí, quieren ricos de todos. O sea, le envidian a la mujer al otro, la casa que tiene el otro, obviamente, pero fíjense que a veces es más fácil trabajar con una persona avara que con una persona envidiosa. Porque la mayoría de ustedes trabaja para un hombre o una mujer avara. Pero seguramente ya dejaron un trabajo donde la persona es envidiosa. El dueño es envidioso. Entonces, la envidia en sí es desear algo que no se puede obtener. ¿Sí? O desear que otra persona sea tan miserable como la persona que no tiene. Esa es la envidia. Entonces, uno de los motivos o las motivaciones de Satanás es la envidia. Satanás nos envidia porque nosotros hemos tomado su lugar en el trono de Dios. Nos envidia porque tú, cuando quieres llegar a Dios, no necesitas hacer una cita. Dios no está tan ocupado como este pastor. Dios no necesita citas, bendito Dios. Tú puedes llegar en cualquier momento al Padre y llegar y tocar su trono de gloria y Él te pone atención, porque Él no tiene un calendario como este hombre. Dios tiene tiempo para todos en todo momento. Él no hace excepciones personas y te da el tiempo en el momento que tú le buscas, en cualquier momento cuando tú dices Padre Celestial y te gritas y te echas en sus brazos. Dios abre sus ojos y sus oídos, hablando humanamente, y te presta toda la atención. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque Dios es digno de toda confianza y Él es bondadoso. ¿Te das cuenta? Sin embargo, el diablo tiene que hacer cita con Dios. Cada vez que él tiene que hablar con Dios, tiene que hacer cita. Y hay días, supongo, que Dios dice, ese diablo, mantén más lejos, no quiero hablar con él todavía. Pero sigue con Dios. Después vamos a hablar de eso. Y ahora dirán, pues, ¿cómo? Sí, eso es porque tal vez no has leído la Biblia, por eso no lo sabes. Pero bueno, Satanás nos envidia porque hemos tomado su lugar. Porque nosotros ahora, cada vez que adoramos, llegamos directamente hasta el trono de gloria. ¿Se acuerdan que estábamos estudiando en Ezequiel, verdad? Esta idea de que el diablo adoraba alrededor de Dios en el trono, allá donde está el fuego, ese fuego precioso del Espíritu de Dios, ahí él adoraba. Resulta que ahora nosotros somos los que adoramos a Dios frente a su trono de gloria, bendito Padre. Entonces te tiene envidia, ¿sabes por qué? Porque tú has tomado su lugar, por eso te tiene envidia. Él tiene envidia que podamos recibir el perdón y ser redimidos por Jesucristo, porque para Él no hay perdón, para Él no hay redención, para Él no hay un sacrificio. Dios no podía, era imposible, aunque claro, para Dios todo es posible, pero de alguna manera en su soberanía, Dios se limitó a no ofrecer un sacrificio por el diablo y sus secuaces, pero sí por almas quebrantadas como nosotros. Bendito el Padre Celestial. ¡Woo! ¡Qué lindo es Dios! Tampoco entender por qué sus demonios, fíjense, por qué sus demonios, siendo superiormente poderosos a los más débiles humanos, tienen que sujetarse a ellos cuando dicen en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya.
Y si no lo crees, mira, ¿te acuerdas tú en Lucas 10 en adelante, 10, 17 en adelante, dice que los 70, después que él los envió de 2 en 2, ¿se acuerdan? Regresan, dice, los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, miren, fíjense que lo curioso es que los apóstoles o los discípulos no se admiran por los milagros, sino que se admiran ellos. Dice, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, óyeme. Oye, Señor, ¿sabías tú? ¿Verdad? Como que si el Señor no supiera, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él fue derribado a tierra. Él fue derribado a tierra. Y el pasaje sigue diciendo, de hecho, y Él les dijo, Jesús, yo veía, o sea, yo vi, yo fui testigo, estuve en el día en que Satanás, ¿verdad? Dice, yo veía caer a Satanás del cielo como un rayo, no fue así con paracaídas, hermano, de una vez hasta la tierra de un solo. 19 dice, miren, les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones. No se está hablando acá que te vuelvas exterminador, no se está hablando de eso. Está diciendo acá, se está refiriendo precisamente a demonios y agentes demoníacos. Dice, y sobre todo poder del enemigo, y nada les hará daño. Sin embargo, no se regocije en esto de que los espíritus se les sometan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Bendito Dios. Ahora, esta promesa no es para el que está viviendo una doble vida. No es para el que vino hoy y que recibió un texto de una mujer y fotos desnudas. Esta promesa no es para esas personas. Esta promesa no es para la hermanita que ahora le está recibiendo cafecito al compañero de trabajo o del vecino y que le está endulzando el oído y le dice, óigame, qué bonita es usted, qué guapa. Mire, si usted estuviera conmigo. Y sí, dice sí. Y el otro atrás le está haciendo la cola porque el diablo detrás de él, ¿verdad? Esta promesa no es para esa persona. Esta promesa es para aquel que se ha comprometido con Cristo Jesús, que vive para Jesucristo, para el Señor, que obedece su palabra. No debe tener miedo ni temor. Pero si tú no estás en Cristo, entonces con razón debes tener miedo. Está caído. Pero aquellos que se han rendido a Jesús han sido levantados. Él está caído y nosotros levantados. Mucho más allá de toda su autoridad, nosotros enclenques, débiles, seres humanos que a veces necesitamos lástima, sí, nosotros, aquellos enclenques que pecamos, pero que bendito sea el Padre que envió a Jesucristo y que ahora por medio de su sangre nosotros somos justificados y perdonados. ¿Cuánto dan gloria a Dios por ello, hermanos? Por eso, hermanos, es que Efesios 1:26 dice que con Él nos resucitó. O sea, estábamos muertos. Y con Él nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Dónde estás sentado tú, mi hermano? ¿Y tú, mi hermana, dónde estás sentada? También en el mismo lugar, sí. En lugares celestiales. Dios ya te ve sentada a ti, sentado a ti, a la par ahí en la mesa del Cordero, comiendo, sentados en lugares celestiales. Nosotros levantados y Él caído, derrotado. ¿Sí? También Efesios 3:10 dice que para que por medio de la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? Nosotros la iglesia, y no solamente me refiero a Manantial de Amor, porque nosotros no somos la única iglesia. ¿Aló? Hay otras iglesias que también son como nosotros, que creen en este bendito libro que se llama la Biblia, que la predican desde el púlpito y que se mantienen fieles a él, aunque haya otros falsos predicadores, ¿cierto? Pero hay otras iglesias como la nuestra, la iglesia de Cristo Jesús. Dice que por medio de la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer a los principados y autoridades en los lugares celestiales. Aquí se refiere a principados y autoridades, se refiere precisamente a toda autoridad del diablo. ¿Sí? O sea que cada vez que tú oras, confrontas al diablo. Y no necesariamente tienes que andarle diciendo, oye, te reprendo, Satanás. A veces ni es necesario hacer eso. De hecho,
es raro que tengamos que hacer eso. Para aquel que sabe orar, para aquel que tiene anclada su fe en Cristo Jesús, para aquel que lee su palabra, que se ancla en Cristo Jesús, no tiene que andar ahí reprendiendo al diablo. Si el diablo ya sabe. El diablo ya sabe. Porque tiene miedo. Ahora no te tiene miedo a ti, le tiene miedo a Jesús que está en ti. A ese le tiene miedo, bendito Padre Celestial. Por eso. Ahora, la segunda motivación es el odio. Él nos odia, ¿sí? Le encanta ver a los asistentes a la iglesia siendo indiferentes a Dios. Cuando Dios se está moviendo y están así, ¿ven? Viendo medio mundo. O lo entiendo de un amigo que pues está medio asustado y dice, yo estoy loco. Yo entiendo a un amigo que venga. Lo entiendo, eso es normal. Digan todos, es normal. Pero de alguien que ha aceptado a Cristo Jesús, que venga, ¿verdad? Y esté así, ¿ve? Hermanos, o sea, siendo indiferentes. Lo digo, lo ilustro de esa manera, obviamente, parece chistosito, pero a veces el corazón está tan lejos de Dios. Le encanta la compañía de esos hermanos. Se mantiene alejado de aquellos que adoran a Dios de todo su corazón, pero le encanta sentarse junto a los que calientan bancas y a todos los tibios. Son sus amigos. Odia a los que tienen un espíritu humilde al escuchar la palabra de Dios, pero le gusta sentarse con aquellos cuya misión es buscar alguna razón para argumentar en contra de la predicación del pastor y argumentar con su familia después cuando lleguen a casa. Y no estoy lejos de la verdad. Había un hermano acá, que bendito Dios ya no está acá, pero cada vez que sentaba con su familia después que iba a la iglesia era de ir a pelear con su familia para buscar, ¿verdad?, razones para argumentar en contra de lo que yo había predicado. Que el Señor lo reprenda juntamente con el diablo. El diablo detesta a los que encuentran formas de dar generosamente, pero disfruta las largas conversaciones con los que argumentan que el Nuevo Testamento nunca exige el diezmo. Es amigo de estos. Porque después de todo, hermanos, el que argumenta eso es tacaño. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad que sí? Miren, hasta ustedes me entendieron. Y eso que todavía no hablo tan bien, No le gustan los creyentes obedientes, pero nunca está lejos de los que están enojados con los diáconos, los rencorosos que, ¿verdad?, con los líderes de ministerio, especialmente los que se lastiman fácilmente con cualquier comentario o comportamiento de otro cristiano inmaduro. ¿Sí? Son hermanos plumitas que cuidado, hay que suavecito, mire. Suavecito, son cristalitos bien caros, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Le encanta, son amigos. El diablo le encanta a esas personas. Dice, mira cómo te hirió, mira, qué bruto ese hermano. Mira esa hermana, qué fea esa hermana. Ódiala. Es más, mira, te voy a decir algo, mira, para que resuelvas tu problema, mira, mejor aléjate de ella. Sí, porque es el veneno del diablo, ¿usted sabe? Si saben por qué lo sé, porque usted lo hace a veces. Dice, mejor no le hablo. Dice, mejor mateo mi distancia porque esa hermana, cuidado. Mejor lejitos. Mejor desde lejos. Esa es mentira del diablo. Porque tu hermana es tu hermana. Tu enemigo es tu enemigo. Tu enemigo no es tu hermano, pero tu hermano tampoco es tu enemigo. ¿Sí? Él detesta a los que levantan manos santas a Dios, pero ama a los que no confiesan sus pecados y planean pecar de nuevo tan pronto como tengan la oportunidad de estar solos hoy o mañana o pasado esta semana. Le encanta. Son sus amigos. ¿Sí? Son amigos de aquellos que van y por la tarde después salen del trabajo y pasan a un lugarcito ahí, abren una botellita así, se lo toman para quitarse la irritación, dice, to take the edge off. Le encanta, dice, oye, tómate otro, mijo, te mereces otro. Dice, mira. Y algo otros dicen, dice, pues ahora hasta, dice, mire, estoy malito, y van a comprar marihuana y andan.
Y el diablo, qué bonito, qué bonito. Le canta la canción y el otro todo así. Llega a su casa así medio. Y la mujer le dice, ¿tú qué tienes? Andas todos vidriosos, pobrecito, ¿qué te pasó? Mentira del diablo. Ajá. Por eso es que Efesios 1:3 dice que hemos sido bendecidos en Cristo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Hemos sido bendecidos con toda bendición. O sea, nosotros somos bendecidos y Él es desaprobado. Nosotros estamos en Cristo y Él ha sido rechazado por Cristo. Nosotros tenemos toda bendición espiritual, Él tiene toda maldición terrenal. Nuestras bendiciones nos esperan en los lugares celestiales, pero a Él sus maldiciones lo esperan en el lago de fuego. Nosotros hemos sido redimidos por el bendito Padre Celestial. Pongámonos de pie, por favor. Hermanos, en conclusión, yo no puedo terminar sin extenderle la oportunidad a aquellos que aún no se han rendido a Cristo Jesús para que vengan a Él. En 1939, justo antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Rusia firmaron un pacto que le llaman Molotov-Ribbentrop, si ustedes quieren hacer una investigación. Y este tratado prometía, fíjense que ni uno ni el otro se iban a atacar, ¿sí? Y que en algún momento, fíjense qué interesante, ¿verdad? Pero que si se atacaban, que en algún momento iban a repartir a toda Europa entre estas dos naciones. Sin embargo, en 1941, sin previo aviso ni provocación, Adolfo Hitler envió sus tanques a Rusia en un ataque sorpresivo. Hitler no tenía ningún interés, nunca tuvo ningún interés de mantener su palabra. El tratado estaba destinado solo con la medida de detener, de hacer espacio temporal a fin de darle tiempo a él para prepararse e invadir toda Europa y también Rusia. Si ustedes leen historia, eso fue exactamente lo que sucedió. El diablo te prometerá diciéndote que todo lo que tú quieras, te va a decir todo lo que tú quieres oír. Todo lo que tú quieres oír, el diablo ya lo sabe. Y te lo va a repetir, ¿sí? Te va a endulzar el oído. Te va a querer engañar con ese pecado, con esa iniquidad. Te va a querer engañar. Y lo peor de todo es que él, aunque no puede obligarte ni controlarte, con todo eso, a veces nosotros voluntariamente obedecemos la voz del diablo, que es el peor problema. Porque quiero decirte que el diablo nunca te puede obligar a hacer nada. El diablo nunca te puede obligar a hacer nada. Y si le echas la culpa a él por todo, él está contento porque la mala publicidad es publicidad, y aunque sea mala publicidad es mejor, pero mala atención que ninguna atención. Pero Jesús declaró que Satanás es el padre de mentiras. El diablo rompe cada promesa que él hace. Y si bien el pecado puede ser, ¿verdad?, agradable en un momento, ¿verdad? El pecado se siente agradable en un momento, siempre conduce a un final y amargo fin.